Mi trabajo es ver a una mujer atrapada en una habitación. Hace 3 años estaba mirando los clasificados de trabajo locales en línea cuando uno de los anuncios me llamó la atención, no por lo que decía, sino porque decía muy poco. Lo mejor que recuerdo, el anuncio solo decía trabajo disponible. Buena paga. Sin beneficios. Se requiere discreción. Luego enumeró una dirección de correo electrónico y eso fue todo. En ese momento estaba administrando una tienda de música, pero ya había comenzado a escuchar rumores de que cerraríamos el próximo año y la probabilidad de una transferencia a otra tienda era escasa. Había estado mirando malhumoradamente los listados de trabajo durante los últimos días, pero este fue el primero que se destacó, aunque solo fuera porque estaba aburrido y era extraño. Así que envié un correo electrónico. Media hora más tarde recibí una respuesta diciéndome que fuera a un edificio de oficinas en particular en una parte exclusiva de la ciudad a una hora precisa para mi proyección. Fui y después de esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina donde me dieron una serie de formularios y cuestionarios para llenar. Los recogieron y me dijeron que estarían en contacto. Casi me había olvidado de todo el asunto hasta que un mes después recibí una llamada diciendo que había pasado a la segunda etapa del proceso de contratación. Nuevamente me dieron una dirección y una hora, y cuando llegué, esta vez era un bonito parque de oficinas diferente a 20 millas del primero, me encontré con un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me acompañó a una habitación grande que contenía una silla y un escritorio. En el escritorio había 2 monitores grandes, un teclado y un mouse, y una caja de metal atornillada con 2 botones de gran tamaño, uno rojo y otro verde. Me dijo que esta habitación era un modelo para el lugar donde estaría trabajando si aceptaba el trabajo. Describió el trabajo de la siguiente manera. Estaría trabajando 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería simple. Llegaba al trabajo 10 minutos antes y entraba en un área exterior que era como un vestuario. Tendría mi propio casillero personal. Guardaba todas las pertenencias en el casillero y me ponía la ropa de trabajo provista. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía llevar ningún artículo propio a la sala de vigilancia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía llevar ningún artículo conmigo de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que debía hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo desde una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi trabajo era simplemente mirar a la cámara. Una vez por hora entraba en la computadora conectada al monitor derecho e ingresaba un breve registro que describía cualquier cosa interesante que ocurriera en la última hora. No tendría bolígrafos, lápices o papel, y nunca debería tratar de tomar ningún tipo de notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones rojo y verde, el botón rojo solo debía usarse si había una emergencia. Esto significaba algo en el video o en mi espacio de trabajo que requería ayuda externa. El botón verde debía ser presionado si veía algo en la transmisión de video que fuera particularmente notable. Le diría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, algo interesante estaba sucediendo. Solomon enfatizó que si bien se me dio discreción sobre cuándo usar este botón, debería errar por el lado de solo usarlo si ocurriera algo de importancia real. Señaló la cámara en el techo de la habitación en la que estábamos. Dijo que la habitación real sería la misma. Mi trabajo sería observado, y otras personas también estaban viendo la habitación en la transmisión de video. Dijo que yo era solo una redundancia en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió y me preguntó si sabía lo que quería decir con redundancia. Asentí con la cabeza, tratando de no mostrar mi irritación. No hablo tan bien con la gente, así que a veces piensan que soy tonto. Está bien. Que piense que sí me pagó lo suficientemente bien. La paga era muy buena. $35 la hora. Esto me preocupó. Ya estaba pensando que esto era algún tipo de experimento psicológico o trabajo secreto del gobierno, con lo que estaba de acuerdo. ¿Pero esa cantidad de dinero para sentarse y mirar una pantalla? Mi madre siempre me decía que si algo parecía demasiado bueno para ser verdad,
probablemente lo sea, y esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Le pregunté si iba a hacer algo ilegal. Solomon se rió y dijo que no. Le pregunté si alguien iba a salir lastimado. Una vez más, negó con la cabeza. Dijo que la razón por la que estaban pagando tanto era porque necesitaban empleados que estuvieran motivados para ser profesionales y discretos. El trabajo que estaban haciendo era importante y por varias razones no se podía discutir. Si aceptaba el trabajo, tendría que firmar documentos prometiendo que nunca discutiría mi trabajo allí o podría ser demandado o encerrado. Solo estoy rompiendo eso ahora debido a todo lo que sucedió. Así que acepté el trabajo, y como querían que comenzara de inmediato, tuve que dejar la tienda sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba entusiasmado con el nuevo trabajo. Era mucho dinero y parecía un trabajo bastante fácil, aunque un poco aburrido. Estaba nerviosa de que hubiera algo más, pero me dije a mí misma que tendría que ver. No tiene sentido cobardarme y desperdiciar una buena oportunidad porque dejé que mi imaginación se volviera loca. Me dieron la ubicación del trabajo en sí, y cuando fui allí, me sorprendió que realmente fuera como la habitación modelo que me habían mostrado con solo unas pocas diferencias. Había un vestuario por el que tenías que pasar para entrar en la sala de vigilancia y también había un pequeño baño adjunto a la sala de vigilancia real. La habitación real tenía un pequeño enfriador de agua en la esquina, pero como no se me permitía traer nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La mayor diferencia, por supuesto, era que los monitores estaban encendidos. El monitor correcto era solo un terminal en blanco y negro como se ve en las películas algunas veces. Podría escribir mis registros, pero no hay internet para mirar ni nada de eso. El monitor izquierdo. Era un video de una habitación. Lo llamarías un dormitorio, supongo, porque tenía una cama, pero también tenía muchas otras cosas. Un televisor, un sofá y sillas, un par de mesas y mucho espacio vacío en el medio. La cámara debe estar en lo alto de una esquina, porque podía ver casi todo, excepto los lados más alejados de los muebles. Al principio, sin embargo, no noté nada de eso. Todo lo que vi fue a ella. Parecía ser un poco mayor que yo y era muy bonita. Cuando la vi por primera vez, estaba acostada de lado en el sofá. Esa era la parte de la habitación más alejada de la cámara, pero la imagen era muy clara y me di cuenta de que estaba durmiendo. Me encontré inclinándome más hacia el monitor para poder verla mejor, y luego pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzado. Es como si la estuviera espiando. Un peeping Tom, mi mamá solía llamarlo. No quería ser un peeping Tom, pero tampoco quería ser tonto. Necesitaba pensarlo lentamente. Fue un buen trabajo. Y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba lastimando a nadie. La mujer se veía bien. Y la habitación era bonita. Probablemente aceptó estar allí y todo es un experimento o algo así. Simplemente estaba reaccionando exageradamente. Así que me senté en la silla y comencé mi trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera más. La mujer, llegué a llamarla Rachel, no estaba allí por su libre albedrío. Nunca la vi herida, pero estaba claro que nunca salió de esa habitación, excepto para entrar en lo que creo que es un área de baño que mi cámara no podía ver. Bueno, ella nunca salió de la habitación sola. Periódicamente, por lo general un par de veces a la semana durante mis turnos, hombres y mujeres con atuendos de aspecto extraño entraban y la sacaban de la habitación. A veces luchaba, pero por lo general simplemente iba con la cabeza baja. Siempre la traían de vuelta, aunque los momentos en que no la traían de vuelta durante mi turno siempre eran los peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que llegaba al trabajo al día siguiente y la veía en la habitación viendo televisión o pintando. Nunca parecía herida o incluso tan molesta, excepto cuando se la llevaron, e incluso cuando luchó, siempre fueron amables con ella. Aún así, sabía que algo andaba mal. Consideré renunciar al trabajo, o presionar el botón rojo y hacer que alguien viniera para poder obtener algunas respuestas. O llamar a la policía y mostrarles lo que la cámara me estaba mostrando. Excepto que tenía miedo.
miedo de perder mi trabajo, y miedo de lo que estas personas podrían hacerme si renuncio o se lo dijeron. Solomon me había dicho cuando acepté el trabajo que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca se me pediría que hiciera más de lo que ya me habían dicho, pero nunca podría decirle a nadie lo que hice o vi, y nunca podría hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo o por qué. Así que puse excusas. Todo fue un experimento. Estaba loca o enferma y estaban tratando de ayudarla. Ella estaba haciendo un trabajo igual que yo. O si realmente era una prisionera en algún lugar, al menos yo estaba mirando para asegurarme de que estaba bien. Si alguna vez intentaban lastimarla, o veía que ella realmente no quería estar allí con seguridad, podía obtener ayuda entonces. En cierto modo, me dije a mí mismo, estaba ayudando a protegerla mirando. No espero que pienses mucho en mis excusas. No pienso mucho en ellos, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no lo ignoré ni traté de explicarlo. Sabía que había que hacer algo. Rachel solía pintar durante 1 o 2 horas todos los días, y parecía ser siempre durante mis turnos de tarde. La habitación no tenía ventanas por lo que pude ver, pero supongo que usó un reloj o el tiempo de su propio cuerpo para mantener una especie de horario. Siempre me gustó verla pintar, lo que estaba pintando siempre estaba mirando hacia el camino equivocado para que yo lo viera, pero podía ver su rostro mientras trabajaba. Siempre se veía tranquila y feliz cuando pintaba, y verla de esa manera, sonriendo serenamente de vez en cuando mientras obtenía algo de la manera que quería, siempre me alegraba el día. Noté por primera vez que algo andaba mal cuando comenzó a pintar con más frecuencia hace unas semanas. Su expresión era más centrada y seria, y había una tensión en sus movimientos que no estaba acostumbrada a ver. Al principio pensé que realmente estaba tratando de trabajar duro en algo y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los demás entraban y sacaban las viejas pinturas de todos modos, trayendo una nueva pila de... Creo que la palabra es lienzo. Pero era más que estar enfocada. Algo andaba mal. No parecía feliz y se iba durante horas a la vez. En el lapso de 3 días, había terminado 4 pinturas. Había estado cada vez más preocupado viéndola trabajar, y cuando terminó el cuarto, me encontré diciéndole que se detuviera y descansara un rato. Me había acostumbrado a hablar con el monitor, a hablar con ella a mi manera. Pero ella no se detuvo. En cambio, comenzó a mover las pinturas, colocándolos en el respaldo y el asiento del largo sofá en el otro extremo de la habitación. Esta fue la primera vez que pude ver cualquiera de las pinturas. Incluso cuando los demás lo sacaban, siempre parecían estar alejados de la cámara. Todavía estaba preocupado por ella, pero también estaba feliz de ver finalmente algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrado. Eran hermosos. Uno era un hermoso bosque verde. Otro era un viejo pozo de piedra. Una tercera era una casa sentada sola en una pequeña isla. El último era una sala de cine de aspecto anticuado. Todos ellos parecían sacados de un sueño, con líneas de color que se mezclaban en el aire a su alrededor como hojas atrapadas en un viento. Fue solo cuando miré de cerca que me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias. Eran palabras. Fácil de pasar por alto si no estabas mirando de cerca, y por sí mismos no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en algún lugar de cada una de las pinturas, fácil de perder en todo lo demás que se estaba mostrando. Me incliné hacia el monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Entonces mi corazón comenzó a latir mientras los hacía. Parpadeando y frotándome los ojos, volví a mirar, leyéndolos en voz alta en orden, de izquierda a derecha, par superior y luego inferior. Por favor. Ayúdame. Thomas. Me aparté del monitor, con la mano sobre la boca. No sabía qué hacer. No sabía cómo podría estar sucediendo nada de esto. No era solo que ella estaba pidiendo ayuda, aunque eso era una gran parte de eso. Era que mi nombre es Thomas. Mi trabajo es ver a una mujer atrapada en una habitación. Segunda parte.
Pensé en la cámara sobre mí y aparté mi mano de mi cara. Regresé al escritorio y me senté allí, tratando de dejar de temblar, tratando de respirar. Piénsalo despacio. Lo primero fue, ¿debo presionar un botón? El botón rojo era para una emergencia. Si ella era una prisionera o algo así, y estaba tratando de escapar, podrían pensar que era una emergencia. Pero nadie había resultado herido que yo supiera. Y creo que el señor Solomon quiso guardar eso para algo que era como una emergencia policial o de ambulancia, no algo como esto. Pero, ¿qué pasa con el botón verde? Esto fue definitivamente algo digno de mención. No solo que estaba pidiendo ayuda, sino que me estaba pidiendo ayuda. Me detuve por un momento. No podía estar seguro de que me estaba preguntando. Había ido a la escuela con varios niños llamados Thomas. Era un nombre común. Pero las posibilidades de que ella pintara ese nombre cuando yo estaba trabajando aquí. No quería ser tonto, pero no estaba tratando de ser demasiado. ¿Cuál es esa palabra? Mamá solía decirlo cuando leía sus libros de ángeles. Escépticos. Yo tampoco quería ser escéptico. Tenía que creer que probablemente era para mí. Y eso era algo que querrían saber. Pero, ¿debo presionar el botón verde? Mis manos se desplazaban hacia la caja de metal sobre el escritorio, pero dudé. No me gustaba romper las reglas, y tenía miedo de lo que pasaría si las rompía. Si realmente la estaban manteniendo prisionera, entonces probablemente eran muy malas personas. Pero yo no sabía eso. Tal vez ellos eran buenos y ella era mala. Pero yo solo. Miré hacia atrás al monitor por primera vez desde que leí las palabras. Rachel ya estaba moviendo las pinturas del sofá, como si supiera que el mensaje había sido recibido. Con un lienzo en cada mano, miró a la cámara mientras se movía por la habitación y se sintió como si me estuviera mirando directamente. Mi pecho se apretó mientras mis manos se alejaban de los botones. Lon no pensé que fuera mala. La había observado durante años. Sentí que la conocía, que sabría si era mala. Por extraño que parezca, en cierto modo ella era mi amiga. Y yo iba a tratar de ayudarla. Pasé el resto de mi turno tratando de actuar normal y pensar qué hacer. Sabía que quien más estaba mirando podría haber notado las pinturas o visto cómo actuaba, pero no podía preocuparme por eso. Trataría de jugar bien y tratar de pensar cómo podría ayudarla. Las únicas personas que había conocido relacionadas con este trabajo eran un par de personas cuando llené los papeles y luego el señor Solomon cuando me mostró la sala de modelos y me dijo el trabajo. No tenía forma de contactar a ninguno de ellos, excepto a través de los botones. Mis cheques fueron depositados electrónicamente y nunca me había encontrado con nadie más que trabajara en la sala de vigilancia. Ese pensamiento me hizo detenerme un segundo. Siempre había pensado que era extraño que nunca me encontrara con alguien cuando iba o venía, la persona por la que me estaba haciendo cargo o la persona que se hacía cargo de mí. Siempre había pensado que debía haber otras personas, incluso otras salas de vigilancia, y simplemente nos programaron para que no nos encontráramos. Y todavía pensaba que había otros. Parte de por qué pensé eso fue porque parecía que no era la única persona que usaba mi sala de vigilancia. El enfriador de agua, el papel higiénico, el jabón, todos parecían bajar más rápido de lo que creo que lo estaba usando solo. Si eso fuera cierto, tal vez podría averiguar quiénes eran, y tal vez sería más seguro hablar con ellos que con quienquiera que fuera para quien trabajaba. Salí del trabajo a las 8 de la noche y en lugar de tomar algo de comida e irme a casa, conduje mi auto alrededor de la cuadra y luego estacioné en la calle desde el edificio donde trabajaba. Nada había cambiado mientras conducía por un minuto, no se habían estacionado autos nuevos ni nada, y si tenía razón, no enviaron a nadie para reemplazarme hasta que estuvieron seguros de que me había ido de todos modos. Así que me senté y esperé. Estaba cansado y la calle estaba bastante vacía y aburrida, pero estaba demasiado emocionado y asustado para quedarme dormida. Cada vez que pasaba un automóvil o alguien caminaba por la acera, me tensaba. Seguía imaginando un vehículo deportivo o una camioneta deteniéndose detrás de mí.
Hombres saliendo y sacándome de mi auto, llevándome a algún lugar como donde tenían a Rachel para matarme o torturarme. Media docena de veces casi me levanté y me alejé, pero cada vez pensaba en ella sola en esa habitación. Ella no tenía a nadie más que a mí para ayudarla, y tuve que intentarlo. 2 horas más tarde, un hombre gordo y calvo estacionó y comenzó a dirigirse al edificio. Tan pronto como vi que podía abrir la puerta y entrar, abrí la puerta de mi auto para ir a hablar con él. Entonces me detuve. Necesitaba ser inteligente. No sabía dónde estaban, pero estaba seguro de que había cámaras ocultas en el vestuario y fuera del edificio. Si voy corriendo allí y me enfrento a ese tipo, sabrán con certeza que estoy tramando algo. Suspirando de frustración, cerré la puerta y esperé hasta que terminara su turno. Consideré seguirlo como en las películas, pero tenía miedo de perderlo o de que llamara a alguien para pedir ayuda. Así que esperé hasta que regresara a su auto después de un turno de 6 horas, con suerte lo suficientemente lejos como para que las cámaras no lo vieran. Y luego conocí al hombre que llegué a conocer como Charles Jeffries. Oye, hombre, ¿puedo hablar contigo por un minuto? Estaba de espaldas a mí y simplemente agitó su mano distraídamente sin levantar la vista. Lo siento, no tengo dinero. Que tengas un buen. Se congeló mientras me miraba mientras hablaba. Oh Dios. No. No. Tienes que salir de aquí, chico. No se nos permite hablar. Me di cuenta de que estaba asustado, pero no podía arriesgarme a dejarlo ir todavía, no después de todo esto. Me acerqué y volví a cerrar la puerta mientras intentaba entrar en su auto. ¿Entonces sabes quién soy? Traté de no sonar malo, pero pude escuchar lo enojado que estaba en mi voz. Tiró de la puerta de nuevo, pero yo todavía la sostenía, y yo era más fuerte que él. Después de un segundo tirón, más débil, se dio la vuelta, con la cara tensa y cansada. Sí, sé quién eres. Trabajas aquí igual que yo. Y les digo, se supone que no debemos estar hablando. Se supone que no debemos encontrarnos, nunca. Fruncí el ceño. El señor Solomon nunca me dijo eso. Nunca dijo que era una de las reglas. El hombre negó con la cabeza. Señor Salomón. Sí. Bueno, hay muchas reglas que no te dicen. Apuesto a que no te dijeron lo que ibas a ver antes de empezar, ¿verdad? Cuando bajé los ojos, continuó. Sí, yo tampoco. He estado en este trabajo durante 10 años. He visto a otras personas ir y venir, generalmente porque rompieron una de esas reglas que nunca mencionaron. La única razón por la que sigo aquí es porque mantengo la cabeza baja y la boca cerrada. Me movió un dedo. Deberías hacer lo mismo, si no es demasiado tarde. Sentí que mi estómago se curvaba en un nudo frío. ¿Demasiado tarde? El hombre se frotó la cara. Chico, ¿crees que no saben qué estamos hablando? ¿Crees que sucede algo que ellos no saben? Miró hacia el edificio, con una mirada de tristeza y miedo en sus ojos. Demonios, por lo que sé, ya nos has matado a los dos. Sacudiendo la cabeza, me empujó hacia atrás y comenzó a abrir la puerta. De cualquier manera, he terminado de arriesgarme. Tienes que dejar de hacer preguntas y simplemente hacer tu trabajo. Es mucho más saludable. Con eso, se subió a su auto y cerró la puerta. No traté de detenerlo esta vez. A pesar de que ya había estado preocupada por lo que me estaba diciendo, escucharlo confirmado fue paralizante. ¿Cuál era exactamente mi plan? Probablemente no sabía más que yo, e incluso si lo supiera, ¿qué podría hacer con cualquier cosa que me dijera? Regresé a mi auto con el corazón apesadumbrado. Todavía tenía miedo, pero más que eso, estaba triste y avergonzado. Quería ayudar a Rachel, pero no estaba seguro de cómo. No me estaba dando por vencido, pero mientras conducía de regreso a mi apartamento, no podía pensar en lo que debía hacer a continuación. Esto no era una película. No era un héroe. Y las únicas ideas que me quedaban eran ir a la policía,
que podría ser controlada por quien quiera que trabajara, o tratar de obtener pruebas de que ella misma estaba prisionera. Cuando estacioné mi auto y entré en mi edificio de apartamentos, tomé una decisión. A menos que pensara en algo mejor de la noche a la mañana, haría ambas ideas. Mañana rompería la regla de llevar cualquier cosa. Usaba mi teléfono para grabar un video de la sala de vigilancia, de Rachel y cómo estaba atrapada en algún lugar, y de mí contando todo lo demás que sabía. Y lo enviaba por correo electrónico a todos los periódicos, sitios web y canales de internet que se me ocurrían. Luego iría a la policía y les daría una copia también si podía hacerlo tanto tiempo sin que me atraparan. Tal vez si hiciera todo eso, incluso si me atraparan, alguien ayudaría a Rachel. Estaba lleno de preocupación y temor ante la idea de ser herido o asesinado. Una parte de mí seguía diciendo que debía hacer lo que me dijeron y esperar que todo desapareciera. Pero no podría vivir conmigo mismo si hiciera eso. Incluso si me equivoqué, sentí que tenía que intentarlo. Estaba tan preocupado que no escuché a la persona que venía detrás de mí mientras abría la puerta de mi apartamento. ¿Thomas? Me di la vuelta y sentí que mis piernas se debilitaban mientras tropezaba contra mi puerta. Tenía que estar soñando o loco. Agarré la perilla de la puerta para apoyarme mientras miraba a la mujer frente a mí. No podía ser ella, pero de alguna manera lo era. ¿Rachel? Mi trabajo es ver a una mujer atrapada en una habitación. Tercera parte. Ella dudó un momento antes de esbozar una sonrisa. ¿Es así como me llamas? Me gusta. Sin embargo, mi nombre es en realidad Melanie. Sentí que mi cara se enrojecía. Por supuesto, su nombre no era en realidad Rachel. Eso fue algo que inventé en mi cabeza. Aún así, mi vergüenza no podía seguir el ritmo de mi confusión y alegría. ¿Eres realmente tú? Ella asintió. Sí, soy yo. Rachel. Melanie gruñó cuando di un paso adelante y comencé a abrazarla. Riendo, me devolvió el abrazo por un momento, pero luego me susurró al oído. Thomas, tenemos que hablar, y no aquí. ¿Podemos entrar? Me separé y asentí con la cabeza, limpiándome los ojos mientras trataba de terminar de abrir la puerta con una mano temblorosa. Mi corazón latía con fuerza y todavía me sentía como si estuviera en un sueño extraño y maravilloso, pero cuando entramos y nos sentamos en el sofá de mi sala de estar, me obligué a concentrarme en la pregunta más importante que tenía. ¿Cómo? Melanie todavía había estado sonriendo cuando nos sentamos, pero ahora parecía preocupada y triste. Thomas, eso es lo que estoy aquí para decirte. Las cosas no son como crees que son. Nunca lo han sido. Fruncí el ceño, una nueva línea de miedo atravesando mi bruma feliz. ¿Qué quieres decir? Se sostuvo el puente de la nariz por un momento, mirando hacia abajo como si estuviera tratando de descubrir cómo decir lo que fuera que ella tenía que decir. Tomás. Eres parte de un experimento psicológico. He sido parte de ella durante más tiempo que tú como uno de los actores, y todavía no conozco todos los detalles. Estoy bastante seguro de que está dirigido por alguna agencia gubernamental, y sé que están invirtiendo mucho dinero y tiempo en ello, pero ¿por qué razones que no estoy tan seguro? Me di cuenta de que me estaba retorciendo las manos. No, eso no estaba bien. No podía estar bien. Esto fue una especie de truco. Melanie continuó. Lo que sí sé es que está siendo visto como un sujeto a largo plazo. Han construido todo este escenario en el que haces un trabajo secreto viendo a alguien, que parece que podrían estar atrapados. Te dan instrucciones y una forma de tomar decisiones. Tienes botones o algo entre lo que puedes elegir, ¿verdad? Asentí débilmente, mi lengua gruesa en mi garganta. Sí. Uno rojo. Y uno verde. Ella suspiró y asintió. Creo que están probando cuánto obedecerás. ¿Qué decisiones tomarás en función de tu moral, tu inteligencia y tu miedo? Es interesante,
O al menos eso pensé cuando me uní por primera vez hace 6 años. Nunca me han dado oficialmente muchos detalles, solo la esencia general. Pero la gente habla. Los otros actores y yo, a veces escuchamos cosas y chismorreamos. Ella sonrió con tristeza. Eso es lo que me hizo empezar a sentirme mal. Interrumpí. ¿Otros actores? Los ojos de Melanie se abrieron. Oh, mierda, sí. Arrepentido. Creo que todavía lo llaman señor Salomón. Y hay otros también. Cuando la miré fijamente, ella continuó. De todos modos, durante mucho tiempo fue el trabajo normal, ¿verdad? Paso 6 horas al día actuando como si fuera una chica atrapada, principalmente fingiendo pintar o viendo televisión. Ya sabes, cosas aburridas. No pude evitar interrumpir de nuevo, odiando el dolor temblando en mi voz. ¿Finges la pintura? ¿Realmente no estás pintando esos maravillosos cuadros? Ahora Melanie parecía avergonzada. No, lo siento. No puedo pintar un poco. Sin embargo, soy un cantante bastante bueno. Ella trató de sonreír, pero vaciló. Extendiendo la mano hacia adelante, me tocó el brazo. Es por eso que siempre tienen las pinturas giradas donde no puedes verlas. Ya están hechos de antemano. Todo lo que ves son algunos lienzos en blanco y, bueno, cuando quieren que te muestre algo. Su expresión se oscureció a medida que avanzaba. Es por eso que tuve que romper las reglas y contactarte. Cuando comenzaron a hacer este mensaje oculto, mierda de juego mental, me preocupé. Preocupado de que te lo tomaras demasiado en serio. Que podrías lastimarte o incluso lastimarte a ti mismo. Tan pronto como saliste de tu turno esta noche, hablé con uno de los chicos del departamento de video. Me contó cómo habías reaccionado. Me mostró cómo todavía estabas estacionado en la calle del edificio. Conduje hasta el dormitorio está en un edificio fuera de la ciudad. Te vi sentado en tu auto, y casi me acerqué a ti entonces, pero tenía miedo de que me atraparan y me despidieran. Así que estacioné y esperé hasta que pudiera seguirte a otro lugar y hacerte saber que estaba bien. Ella parpadeó para contener las lágrimas. Me avergüenza decir que casi me voy un par de veces. No quiero perder este trabajo, y traté de decirme a mí mismo que estarías bien después de un día o dos. Podría hacer que cambiaran el guión lo suficiente como para que sintieras que estaba bien y no me preocuparías demasiado. Sentí un calor furioso creciendo en mi pecho. Bueno, eso es bueno de tu parte. Levantó la vista, con los ojos rojos. Lo sé. Soy una mierda. Lo siento mucho. Estaba siendo egoísta y cobarde, pero en realidad no me fui. Y luego, cuando vi a Charlie salir del edificio, te vi corriendo para hablar con él, supe que lo estaban intensificando aún más. Charlie. Melanie puso los ojos en blanco con frustración. Mierda, sí. Charlie Jefferies. Es otro actor. En una versión anterior del experimento, en realidad interpretó al señor Solomon, pero decidieron que no era lo suficientemente aterrador, por lo que ahora generalmente está en uno de los trajes. De hecho, ha hecho eso mucho para tu versión, simplemente no puedes reconocerlo bajo todo ese atuendo que usan. Seguí enroscando y desenrollando mis manos en mi regazo. Era demasiado. Me sentí como un pinball que iba entre la ira y el alivio y la vergüenza y la confusión. Así que todas esas cosas que me dijo, ¿eso fue todo para asustarme? ¿Ves cómo reaccionaría? Ella asintió mientras resoplaba y se limpiaba la nariz con el dorso de la mano. Sí. Lo siento. Por eso sabía que no podía esperar más para decírtelo. Pude ver lo preocupado y asustado que estabas volviendo a tu auto. Aparté mi brazo de su toque. Bueno, gracias, supongo. Al menos me detuviste antes de ir a la policía y también parecía una broma frente a ellos. Solo quería que se fuera, sus ojos comprensivos y compasivos fuera de mí. Gracias por pasar y dejarme entrar. Traté de hacer que mi voz sonara dura e insensible, pero en su lugar salió acuosa.
De pie, me alejé de ella para que no pudiera ver mientras empezaba a llorar. Si no te importa, necesito tiempo para pensar en todo. Es mucho. Pasó un momento y luego su mano estaba sobre mi hombro. Thomas, no tienes nada de qué avergonzarte. Son muy buenos en lo que hacen. Todo lo que hiciste fue lo que pensabas que era correcto. Porque eres un buen hombre. Me encogí de hombros. Pensé que estabas en problemas y quería ayudar. Ella me giró suavemente hacia ella, y cuando levanté la vista, sonrió y olisqueó de nuevo. Lo sé, pero debes darte cuenta de que la mayoría de la gente no habría tratado de ayudar. No cuando significaba renunciar a su trabajo o arriesgarse de esa manera. No para un extraño. Me limpié la cara mientras miraba hacia otro lado. Bueno, todavía me siento tonto, pero me alegro de que no sea real. Me alegro de que estés bien. Que ambos somos. Hice una pausa y volví a llamar su atención. ¿Lo somos, no? Seguro, quiero decir. Ella dudó antes de asentir. Sí, creo que sí. Como dije, han invertido mucho en lo que sea que esto sea, y el hecho de que estén dispuestos a ir tan lejos como lo han hecho contigo me hace preguntarme, pero nunca he visto ninguna señal de que alguien salga herido. Creo que lo peor que podría pasar es que uno o ambos seamos despedidos. Sentí que mi cara se ponía roja de nuevo. Oh, no te preocupes por eso. Voy a renunciar mañana. Finalmente podré presionar sus malditos botones. Tal vez los dos. Comencé a sonreír, pero luego vi la expresión en el rostro de Melanie. Thomas, por favor no hagas eso. No creo que nos hagan daño, pero si te levantas y renuncias, se darán cuenta de que he hablado contigo. No creo que nos miren todo el tiempo, pero no sé qué pueden averiguar. Ya sabes, rastreo de teléfonos celulares, satélites espías, lo que sea. Estoy tomando un gran riesgo solo por estar aquí, y no quiero que se den cuenta. Di un paso atrás de ella. Así que quieres que te sigan pagando para engañar a personas como yo. Extendió la mano y agarró mi mano derecha. Lo había estado apretando inconscientemente y se relajó al tocarlo. No quiero. Pero no esperaba esto. Como ha cambiado el experimento, llegar a conocerte realmente. No puedo hacerlo a largo plazo, pero otro mes o dos para ahorrar dinero. Ahora que estás en eso y ya no te asustará ni te lastimará. Ella sonrió. Eso puedo hacer. Eso es lo que ambos podemos hacer. Podemos seguir como de costumbre, tomar un poco más de su dinero, y luego uno de nosotros puede renunciar. Al mes siguiente, el otro puede. ¿Cómo suena eso? Me encogí de hombros con incertidumbre. Tenía algún sentido, y una vez que me hubiera calmado, probablemente haría más. Ella me apretó la mano. Y cuando todo esto termine, quiero conocerte mejor. Sé que he estado interpretando un papel, pero en su mayor parte, ese ha sido yo al que has estado observando todo este tiempo. Creo que es justo que yo también pueda ver a más de ustedes. Ella se sonrojó. Suponiendo que estés interesado en eso. Sentí que mi mano se volvía húmeda en la suya mientras mi estómago revoloteaba. Bueno, quiero decir. Sí. Sí, realmente me gustaría eso. Tragué, agregué. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a vernos? Melanie me sonrió. Trabaja otro mes más o menos. Guarda lo que puedas. Y luego renunciar. Esperaré otras 2 o 3 semanas, y luego haré lo mismo. Y luego. Miró hacia el techo mientras reflexionaba sobre ello por un momento, y me sorprendió de nuevo lo hermosa que era, incluso si era un poco diferente en persona de lo que había imaginado. 3 meses a partir de esta noche nos encontraremos aquí mismo. Vendré y podremos empezar a conocernos mejor. ¿Cómo suena eso? Devolviéndole la sonrisa, asentí con la cabeza. Eso suena genial. Cuando se fue un par de minutos después, una parte de mí odiaba verla irse, pero otra parte se sintió aliviada. Estaba tan agotada,
y aunque estaba tan feliz de que ella estuviera bien y finalmente nos hubiéramos conocido, me sentí como el cable quemado en una bombilla vieja. Necesitaba tiempo a solas. Tiempo para pensar y calmarse, y sobre todo, tiempo para descansar. Realmente ni siquiera recordaba haberme quedado dormido, y cuando me desperté, me di cuenta de que mi alarma había estado sonando durante más de 30 minutos. Me levanté de un salto y corrí para llegar a mi turno en el trabajo. Cuando se iba, Melanie había vuelto a enfatizar cómo necesitábamos actuar de la misma manera. Eso significaba no enloquecer, pero también significaba no actuar como si todo estuviera bien tampoco. Si de repente no mostraba signos de estar preocupado por ella, eso también los alertaría. Se lo prometí y ella se fue después de un breve abrazo y beso. Recordando que ahora, a través de la bruma de mi cansancio la noche anterior, se sentía como un sueño. Aún así, entré en la sala de vigilancia con un corazón mucho más ligero. Ya no tenía que preocuparme ni sentirme culpable por no ayudarla, y había cierta satisfacción en finalmente detener a las personas que me habían engañado durante tanto tiempo. Además, en 3 meses terminaría con este lugar y vería a Melanie de nuevo. En persona, al menos. Porque pude verla en el video tan pronto como entré en el trabajo. Ella estaba dormida cuando llegué allí, y me pregunté si estaba tan cansada como todavía me sentía. Cuando se despertó más tarde y comenzó a leer un libro, me encontré empezando a sonreír y tuve que detenerme. Todavía debería estar preocupado actuando, no sonriendo como si estuviera enamorado. Tuve que hacerlo mejor para que Melanie no se metiera en problemas. 1 hora más tarde comenzó a trabajar en otra de sus pinturas. Al verla trabajar, me sorprendió lo real que parecía todo. Era difícil ver todo desde mi ángulo, pero habría jurado que ella tenía pintura en esos pinceles y realmente estaba pintando lo que estaba en el lienzo. Me sentí orgulloso de ella. Realmente era una gran actriz. No solo no la vi dando ninguna pista de que nos habíamos conocido o hablado, sino que realmente parecía diferente en la habitación de lo que tenía en mi apartamento. Supuse que eso era lo que ella había querido decir con interpretar un papel. Estaba casi al final de mi turno, y aunque odiaba dejarla, tuve que admitir que estaba listo para dormir un poco más. Tratar de proteger mis reacciones todo el día había sido agotador y temía las próximas semanas. Pero luego me di cuenta de que había terminado de pintar. Esperaba que ella fuera y hiciera otra cosa, pero en lugar de eso recogió el lienzo en sus bordes y lo caminó cuidadosamente hacia el sofá. Su cuerpo lo estaba bloqueando al principio, pero luego se hizo a un lado. Era una pintura de un árbol enorme. La corteza era de color rojo oscuro, con un enorme tronco retorcido que se rompía en una docena de ramas. Esas ramas estaban cubiertas de hojas que eran de un verde tan intenso que casi me recordaban a las nubes de tormenta más que a la copa de un árbol. Como todas las pinturas, me sentí conmovida por ella, incluso ahora que Melanie me había dicho que no las pintaba. Las propias imágenes, combinadas con los colores y los pequeños detalles. Realmente fueron increíbles. Así como este. Si mirabas lo suficientemente cerca, podías ver que había varios mirlos pequeños en las ramas del árbol. Fue gracioso, pero casi parecían que eran. Casi parecía que estaban hechos de palabras. Sentí que mi corazón comenzaba a martillar y me obligué a mantener la calma. No tiene sentido ser tonto. Sabía que todo era un juego ahora, y solo tenía que hacer mi parte un poco más. Aún así, el preocupado yo querría saber qué decían las palabras, así que también podría tratar de leerlas. Entrecerré los ojos, siguiendo a los pájaros de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Esa chica no soy yo. Miré hacia otro lado de la pintura para ver a Rachel mirándome. Parecía aterrorizada. ¿O no? Mi trabajo es ver a una mujer atrapada en una habitación. 4ª parte. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ahora mismo. Si Melanie era de alguna manera falsa, eso significaba que debían haberla enviado.
Y si la enviaban, eso significaba que lo sabían. Conocían los mensajes de su pintura. Sabían que yo hacía preguntas. Y sabían que no presioné un botón durante nada de eso. Sentí pánico y miedo subiendo por mi pecho, lo que dificultaba la respiración. De pie, comencé a caminar, mirando periódicamente hacia el monitor para ver si Rachel podía ayudarme, decirme qué tenía que hacer a continuación. Pero ella se había acostado en su cama. Era difícil saberlo con certeza de espaldas a la cámara, pero creo que estaba llorando. No, necesitaba arreglar esto. Sácala de allí. Y si no tuviera un plan mejor, tendría que ir con el que ya tenía. Sintiendo el ojo duro de la cámara del techo sobre mí, fui a la puerta y volví al vestuario. Mi teléfono estaba en mi casillero, y después de estropear la combinación la primera vez, abrí la puerta y la saqué. Agarrándolo con fuerza, traté de sostenerlo a mi lado casualmente, pero sabía que no tenía mucho sentido. Si lo supieran todo, no iba a poder ocultar nada. Solo tenía que tratar de ser rápido, transmitir algún tipo de mensaje a las personas que pudieran ayudar a Rachel antes de que llegaran a mí. Abrí la cámara del teléfono cuando volví a entrar en la sala de vigilancia y presioné grabar. Hizo un pequeño pitido y una vez que estuve seguro de que estaba grabando, giré la cámara hacia mí mismo. Mi nombre es Thomas Calhoun. Y mi trabajo es ver a una mujer atrapada en una habitación. Esto no es una broma o una película o lo que sea. Esto es real. Durante 3 años mi trabajo es sentarme en esta habitación. Moví la cámara lentamente por la habitación, contemplando la puerta del baño, el enfriador de agua, el escritorio con los monitores, el teclado y la caja de botones, y mira un video de una mujer encerrada en un dormitorio en algún lugar. Me acerqué al escritorio y me aseguré de que el monitor que mostraba a Rachel estuviera claro y enfocado. Al principio no sabía que esta mujer era prisionera, o me engañé a mí mismo pensando que no lo era porque el dinero era bueno. De cualquier manera, sé que ella lo es ahora. Ella está en peligro y yo también. Después de quedarme en el video de ella durante unos segundos más para asegurarme de que se pudieran ver todos los detalles, volví a girar la cámara hacia mí. Tuve que darme prisa, o el video podría ser demasiado grande para enviarlo rápidamente. Estaba tratando de mantener la calma, pero sentí que se me saltaban las lágrimas a medida que avanzaba, e hice todo lo posible para mantener mis palabras claras. Por favor, ayúdala. No sé dónde está. No sé quién la tiene, porque no sé para quién trabajo realmente. Pero son malas personas y ella no está a salvo. Todo lo que sé es que trabajo en un edificio justo en las afueras de San Antonio. Solo conozco los nombres de otras 2 personas relacionadas con este lugar. El hombre que me contrató, el señor Salomón. Y un hombre que podría tener un trabajo como el mío. Charlie Jefferies, creo. No sé si son personas reales. Quiero decir, no sé si esos son sus nombres reales. Por favor. No estoy loco. Sé cómo suena esto. Solo ven aquí, mira la habitación. Averigüe dónde está y ayúdela. Y escuché el sonido amortiguado de la puerta exterior abriéndose hacia el vestuario y busqué frenéticamente el teléfono para detener la grabación. ¿Cómo envío? ¿O no, cómo puedo? Ahí está. Presioné el botón para compartir y sentí un nuevo pánico en aumento. ¿A quién debo enviárselo? Solo tenía un puñado de contactos, y los seleccioné todos. Tal vez al menos uno de ellos se lo tomaría en serio y obtendría ayuda. Cuando escuché que la puerta de la sala de vigilancia se abría detrás de mí, presioné enviar. No conectado al servicio de datos o Wi-Fi. Envíe de nuevo cuando esté conectado. ¿Qué? No. Me volví para ver al señor Solomon entrar en la habitación. Estaba flanqueado por 2 hombres grandes con trajes oscuros que parecían guardaespaldas o algo así. Levantando un dedo, me lo movió. No hay servicio aquí, Thomas. Pero entonces nunca deberías necesitar servicio aquí, siempre y cuando siguieras las reglas. Me llevaron fácilmente.
Traté de llegar al baño y cerrar la puerta, pero los dos guardias me detuvieron y me tiraron hacia abajo. Pusieron ¿cómo los llamas? Cremalleras en mis manos y pies y tiró de una bolsa negra sobre mi cabeza. Luego me sacaron de la habitación y sentí que debían haberme puesto en la parte trasera de una camioneta que fue llevada hasta el edificio. Estaba acostado en lo que parecía una alfombra delgada y de olor extraño que cubría una capa de metal duro debajo. Escuché a alguien subir a la camioneta conmigo y pregunté a dónde íbamos. Si me llevaran y dejaran ir a Rachel. Hubo una breve risa en lo alto y luego la voz del señor Solomon cuando me dijo que explicaría todo cuando llegáramos a donde íbamos. Por ahora, dijo, necesitaba relajarme. Fue un viaje largo y necesitaría el resto. Fui a decir más, pero luego sentí un dolor agudo en el cuello. Me habían apuñalado, no, me inyectaron algo. Me sentía tan extraño ahora, pero tenía que permanecer despierto. Tenía que intentar escaparme, tenía que... Hola de nuevo, Thomas. Parpadeé cuando comencé a mirar a mi alrededor. Mi boca estaba seca y me dolía la cabeza, pero por lo demás me sentía bien. Ya no estaba atado, sino que estaba recostado en una mesa acolchada como la que había visto cuando fui al médico. Pero esto no era un consultorio médico. La habitación era grande y, aparte de la mesa acolchada, tenía una cama pequeña, un escritorio con un monitor de computadora y un par de sillas. Sentado en una de esas sillas estaba el señor Solomon. Me levanté lentamente, parpadeando hacia él. ¿Dónde está ella? ¿Está bien, Rachel? El hombre sonrió. Realmente eres algo, Thomas. Tratando de ser el héroe, incluso si no sabes muy bien cómo. Respeto eso. Lamiéndose los labios, se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, respeto tanto eso que he decidido comenzar nuestra nueva relación con tanta honestidad como se me permite. Algunos de mis colegas no están de acuerdo con este enfoque, pero ¿saben qué? A la mierda. Este es mi proyecto, y creo que mereces saber lo que está pasando. Mirando más serio, se puso de pie, levantando el arma que había estado sosteniendo casualmente en su regazo. Pero antes de entrar en detalles, ¿te gustaría ver a Rachel? Me deslicé de la mesa y asentí mientras me sorprendía de caerme. Mis piernas todavía estaban temblorosas por lo que me habían dado, pero apenas me di cuenta. Sí, por favor. Déjame verla. La verdadera ella. El señor Solomon soltó una pequeña risa e hizo un gesto hacia una puerta cercana. Sí, la realidad siempre es mejor. Ella está allí en la habitación de al lado. Me tropecé en mi camino hacia adelante, mis piernas mejoraron mientras caminaba, y cuando agarré el pomo de la puerta, giró fácilmente. Esperaba que la puerta condujera a su habitación, pero en cambio se abrió a otra habitación muy parecida a la que yo había estado, aunque las cosas en ella eran diferentes. Extrañas máquinas llenaban las paredes, y en el fondo de la habitación había un gran acuario. No sabía. Era un cilindro grande más alto que yo, y estaba lleno de algún tipo de líquido gris. Había una forma en ese líquido. Adelante, Thomas. Siéntase libre de ir a echar un buen vistazo. Te lo has ganado. Sentí que mi estómago se apretaba más fuerte ante las palabras de señor Solomon y la mezquindad en ellas. Mis piernas se sentían pesadas de nuevo ahora, pero esta vez no era por las drogas. Arrastrando los pies hacia adelante, pude ver que la forma era una persona. No o al menos un cuerpo, porque estaba claro con solo mirarlo que la persona estaba muerta. Estaba muy bien conservado, pero pude ver cómo la piel colgaba mal y se veía hinchada en manchas. Oh Dios, no su cabello, que había estado flotando como algas frente a su cara, se alejó cuando llegué al cristal, y pude ver a Rachel mirándome. Asesino. Me volví hacia Solomon y comencé a correr hacia él cuando me disparó. De repente estaba en el suelo convulsionando cuando él se acercó. No te preocupes, Thomas. No te matará. Solo te hace incapaz de moverte mucho por un tiempo. Escuché más pisadas cuando mi cuerpo comenzó a calmarse. Levántate, llévalo de vuelta a la otra habitación.
Apenas podía sentir nada cuando me llevaron de vuelta a la mesa acolchada y me apoyaron en una posición sentada. Esta vez estaba atado, pero supuse que era más para no caerme, porque no podía mover nada más que mi cabeza, e incluso eso solo un poco. Apenas podía ver para llorar, pero reconocí la forma borrosa de Solomon sentado frente a mí. Antes de preguntar, bueno, cuando eres capaz de preguntar cualquier cosa de nuevo, sí, esa es Rachel. No una falsa Rachel, no un maniquí, y no algún tipo de truco. Como dije, el tiempo de los trucos ha pasado. Ahora es el momento de la verdad. Frunciendo el ceño ligeramente, continuó. Thomas, entiendo que mostrarte eso, mostrarte su cuerpo de esa manera, puede parecer muy cruel. Puede que me odies por eso ahora mismo. Lo entendería si lo hiciera. Pero me llamaste asesino, y al menos en este contexto específico, creo que es injusto, porque no maté a Rachel. En verdad, he estado con este aspecto del proyecto por solo 7 años. Hizo un gesto hacia la puerta detrás de él. Y Rachel ha estado muerta por más de 8. Sentí que mis ojos se abrían como si pertenecieran al cuerpo de otra persona. Eran más mentiras. Más trucos. Todo. Oh Dios, tenía que serlo. ¿Sabes qué es la visión remota? Puso los ojos en blanco. Lo siento, cierto, no puedes hablar en este momento. Asumiré que no lo haces. La visión remota es un término amplio para la capacidad de ver cosas que están lejos de ti físicamente, para saber cosas que no deberías poder saber a través de tus 5 sentidos normales. Algunos lo describen como una habilidad psíquica, aunque hay varias escuelas de pensamiento sobre cómo y por qué funciona. Sus ojos se fijaron en los míos con atención. ¿Por qué funciona, Thomas? Varios gobiernos y organizaciones privadas lo han estudiado durante mucho tiempo, y aunque públicamente siempre se ridiculiza como pseudociencia y superstición tonta, la realidad es que algunas personas tienen la habilidad innata. Eso significa que es algo natural, para ver de alguna manera a otros lugares. Rachel era una de esas personas. Entró en el programa cuando tenía 17 años, después de haber sido identificada a través de un proceso de selección frontal que se realizó como una prueba psicológica que pagaba bien a los sujetos en un momento en que Rachel buscaba ganar algo de dinero. 3 meses después de ser identificada como una buena candidata, fue tomada, y después del periodo de ajuste inicial, se convirtió en un activo en gran medida compatible que rápidamente se elevó a la cima de nuestro grupo de talentos. Solomon cruzó las manos sobre su rodilla. Sé que te preocupaste por ella, Thomas, así que creo que vale la pena compartirlo. Rachel nunca fue tratada mal, aparte de su confinamiento y la prueba ocasional que fue ligeramente desagradable. No, todos la atesorábamos. Tenía un talento enorme, no solo como espectadora remota, sino como artista. Así es como ella transmitiría lo que vio, ¿entiendes? Ella entraría en un estado casi de trance cuando pintaba, y cuando terminaba, nos habría dado una pintura de imágenes y palabras que proporcionaban. Bueno, fue una información muy valiosa. Se rió entre dientes. Si alguna vez te lo preguntaste, es por eso que siempre hubo tanto cuidado de que las pinturas nunca se mostraran a la cámara. Hurgando en sus pantalones, continuó. Rachel era tan talentosa, que fue seleccionada para un nuevo programa que pensamos que podría mejorar o alterar en gran medida su habilidad. Introdujimos algo, extranjero, en su cuerpo. Al principio, nada parecía cambiar. En todo caso, la precisión de su visión remota estaba disminuyendo, lo que era un problema para nosotros y para ella. Pero luego nos dimos cuenta de que estábamos leyendo mal las nuevas pinturas. Ella era capaz de ver más claramente que nunca, simplemente ya no estaba atada solo a los acontecimientos actuales. Ahora su vista trascendió el tiempo. Hizo una pausa y me di cuenta de que estaba disfrutando contando la historia. El bastardo estaba pasando un buen rato, haciendo una pausa para hacerlo más dramático. Yo lo mataría jodidamente. Si bien esto hizo que algunas de sus pinturas fueran menos útiles de inmediato, se volvieron mucho más valiosas a medida que pudimos descifrarlas. Durante un tiempo, parecía que todo funcionaba mejor de lo que esperábamos.
Sus labios se adelgazaron. Y luego, un día, mostró una pintura a la cámara. Decía, por favor, ayúdame Thomas. Esto inmediatamente envió todo tipo de banderas rojas. Sabía que no debía mostrar pinturas a la cámara y ahora estaba tratando de comunicarse con alguien. No interrumpimos su rutina, pero comenzó una investigación intensiva sobre con quién estaba hablando. ¿Era uno de sus manipuladores? ¿Uno de los técnicos? ¿Alguien de su vida pasada? Pero nada comprobado. Recostado en su silla, una mirada de orgullo creció en el rostro de Solomon mientras continuaba. Yo fui el primero que sugirió la idea de que ella, intencionalmente o no, a sabiendas o no, estaba viendo y hablando con alguien en el futuro. Todavía era un consultor externo en ese momento, pero en ese momento teníamos comportamientos más extraños de ella, incluida la pintura del segundo mensaje, esa chica no soy yo. Mi teoría tenía algún sentido, pero muy rápidamente se topó con un obstáculo mayor. La introducción del material extraño no había sido tan fluida como esperábamos, a pesar de que había estado estable durante casi 3 años desde que se implantó. Ya sea debido a su creciente malestar emocional y estrés, o simplemente al paso del tiempo, de repente comenzó a deteriorarse. Su trabajo se volvió más errático y difícil de entender a medida que su cuerpo comenzó a declinar. Estábamos monitoreando su salud de cerca, pero no importaba. 5 días después de pintar, esa chica no soy yo, de repente sufrió un paro cardíaco y murió. Algo inexplicablemente, no pudimos resucitarla. El hombre suspiró. Esta fue una gran pérdida. Y requirió ajustes de mi teoría. Basándonos en todo lo que sabíamos, todavía tenía sentido que ella estuviera hablando con alguien. Alguien con acceso a la alimentación de la cámara y muy probablemente alguien llamado Thomas. Si Thomas estaba viendo las imágenes de la cámara en el futuro, como yo creía, entonces debe estar trabajando para nosotros en el futuro. Me dio una leve sonrisa. Y ya sea que creas que el futuro está escrito en piedra o no, estoy a favor de echarle una mano. Hace 7 años comencé el proyecto Thomas. En el transcurso de ese tiempo he supervisado la selección y contratación de 43 hombres llamados Thomas en varios sitios diferentes, todos con un trabajo muy específico. Ver los videos de Rachel desde justo antes de su implante hasta el momento de su muerte. Traté de hablar, pero mi boca todavía no funcionaba. Quería decir que estaba mintiendo, que no tenía sentido, que era otro truco, pero creo que quería escucharlo más por mí mismo. Porque no pensé que estuviera mintiendo. No pensé que fuera un truco. Y pensé que estaba empezando a entender. El punto no era realmente que vieran los videos, por supuesto. Así fue como reaccionaron al ver los videos. Lo que hicieron, y como eso coincidía con lo que Rachel había hecho en respuesta en el pasado. El 13% dejó de fumar después del primer día. El 38% presionó el botón rojo o verde después del primer mensaje pidiendo ayuda y diciendo su nombre. El 22% intentó ponerse en contacto con las autoridades antes de llegar a la etapa en la que se introdujo Melanie. Sacudió levemente la cabeza. Ojalá pudiera tomar crédito por su presentación, pero no fue mi sugerencia. Asumimos por el mensaje de esa chica no soy yo que había un doble de Rachel presentado en algún momento, tal vez para matarte o disuadirte o descubrir lo que sabías. Pero tomó algunos intentos hasta que sentimos que estaba bien refinado, y como he señalado, solo el 27% llegó tan lejos. Y todos ellos fallaron en la siguiente prueba. Me señaló. Su nombre. ¿Ves, la chica que has estado observando? ¿Esa chica talentosa y maravillosa cuyo cuerpo se conserva en la habitación contigua? Su nombre era Rachel Donovan. Siempre me había preguntado si Rachel simplemente te estaba viendo o si había algún tipo de conexión entre ustedes dos. Cuando llamaste a Melanie, Rachel, supe que finalmente habíamos encontrado al Thomas correcto, el punto de luz distante que nuestra Rachel estaba mirando a través del espacio y el tiempo. Tragué saliva y descubrí que podía sentir mi lengua, aunque solo fuera un poco. Arrastrando mal, empujé una sola palabra. ¿Por qué?
Solomón parecía sorprendido. Hubiera pensado que eso ya estaría claro. Eres nuestro único vínculo restante con uno de nuestros mayores tesoros. Tal vez tengas una habilidad similar, o puede ser que ella forjó el vínculo puramente a través de su propio talento y voluntad. Pero de cualquier manera, eres importante y tienes más trabajo por hacer. Se puso de pie y se acercó a la mesa donde encendió el monitor. Cuando cobró vida, vi que era una imagen congelada de la habitación de Rachel, una cinta detenida donde la había dejado de ver. Volviéndose hacia mí, el hombre parecía solemne. Tienes que ver el resto. Porque Rachel te pintó más cuadros antes de morir, y tenemos que saber lo que significan. Mi trabajo es ver a una mujer atrapada en una habitación. Parte 5 final. Pasé los siguientes 5 días viendo morir a Rachel. Desde afuera, solo mirando el monitor, no parecía tan diferente de lo que había estado viendo durante los últimos 3 años. Rachel dormía, miraba televisión, leía y pintaba. Pero había señales si las estabas buscando. Parecía cansada y tensa, y se había acostumbrado a dormir más. Y de vez en cuando, miraba a la cámara, a mí. Fue entonces cuando pude ver el miedo y la tristeza en sus ojos. Adentro, por dentro me sentía como una casa quemada colapsando sobre sí misma. Al principio me negué a mirar, a hacer cualquier cosa que quisieran que hiciera. Solomon no se enojó conmigo, sino que simplemente se encogió de hombros. Dijo que si bien se prefería la cooperación y podría contribuir en gran medida a que mi estadía con ellos fuera más cómoda, no era necesaria. Si tenía razón, dijo Solomon con una leve sonrisa, las cosas se desarrollarían como estaban destinadas a hacerlo, independientemente de lo que quisiera o pensara que elegí. De cualquier manera, agregó, el video estaba a punto de comenzar a reproducirse y no se detendría por otros 5 días. Si quería pasar ese tiempo para volver a verla dependía totalmente de mí. Traté de no mirar, pero una parte de mí sabía desde el principio que iba a hacerlo. Tal vez encontraría alguna pista de que estaban mintiendo acerca de que ella estaba muerta. O Rachel podría darme algún consejo o advertencia sobre lo que tenía que hacer a continuación. No sabía. Lo que sí sabía es que no podía perder la oportunidad de volver a verla. Y a pesar de saber en mi corazón que ella estaba muerta y que todo en el video había sucedido hace mucho tiempo, todavía sentía que al verla estaba con ella de alguna manera. La habían alejado de todo lo que conocía cuando apenas había crecido, atrapada durante años solo por ser especial. Experimentado. Tratada como propiedad. Evitado de tener amigos o familiares o una vida. Y sin embargo, a pesar de todo eso, ella seguía siendo hermosa. No solo por fuera, sino también por dentro. Había pasado años observándola, conociéndola de 1000 maneras diminutas que tan pocas personas realmente se conocen. Había visto su bondad y gracia en sus acciones, incluso cuando estaba luchando contra las personas que la sostenían. Había visto su fuerza cuando se despertaba día tras día en su prisión y nunca se dio por vencida. Y vi la belleza de su alma en sus pinturas, llenas de colores arremolinados y... ¿cuál era la palabra? Maravilla. Ella fue capaz de pintar estas cosas que vio con tanto cuidado y amor, a pesar de vivir en un mundo que la había abandonado tan completamente. Bueno, no la estaba abandonando. Veía cada parte del video que podía manejar. Trata de grabar en mi memoria cada fotograma de ella que vi. No para ellos y su estúpido proyecto. Pero para mí. Y para ella. Puede que no me quede mucho por hacer en mi vida antes de que me encierren en algún lugar o me maten, pero podría hacer esta última cosa. Rachel no moriría sola. Lo vi casi todo, deteniéndome solo para comer rápidamente y usar el baño hasta los últimos 2 días. Les pediría a los guardias que lo detuvieran, pero solo sacudían la cabeza y decían que Solomon dijo que tenía que jugar normalmente hasta que estuviera terminado. Al 4.º día, estaba en un estupor. Ya había dormido algunos los primeros 3 días, pero cuando me desperté al 4.º día, me di cuenta de que habían pasado algunas horas.
Había 2 bandejas de comida en la cama, una de desayuno y otra de almuerzo. Miré hacia atrás a la pantalla con pánico, preocupándome de haberme perdido algo, pero Rachel parecía estar despertando también. Noté que se llevaba la mano al estómago cuando se levantaba de la cama y sentí que mi estómago se retorcía. Ella ya estaba sufriendo. Rachel miró a la cámara y trató de sonreír antes de moverse para configurar un nuevo lienzo para pintar. Esta fue la segunda de 3 pinturas que hizo en esos últimos días. El primero había sido el interior de una sala de cine anticuada desde el punto de vista de alguien sentado en una fila trasera. En la pantalla de cine solo había la imagen de un mazo apoyado contra una pared de ladrillos. No entendí lo que significaba y me encontré escaneando la imagen en busca de algún mensaje u otra pista. Finalmente encontré lo que podría ser uno, aunque tampoco lo entendí. Rachel debe haber llegado a comprender que sabían lo que estaba haciendo con las pinturas y no querían detenerla, porque estas 3 últimas las instaló mucho más cerca de la cámara. Todavía estaba entrecerrando los ojos y estudiando la pintura de cerca cuando me di cuenta de que los asientos volteados en la siguiente fila tenían placas de latón a lo largo del borde delantero de los asientos. Aunque estaban al revés desde el punto de vista de la pintura, el ángulo era lo suficientemente bueno como para que una vez que los noté pude leerlos. 2:43. 26:89. No entendí nada de eso, pero lo dediqué todo a la memoria, enfocando toda mi atención en la pintura hasta que finalmente se la quitó. Incluso desde el principio me di cuenta de que la pintura le estaba quitando mucho ahora, y como lo había hecho durante tanto tiempo, me encontré hablando con ella, diciéndole que se fuera a descansar antes de recordar su cuerpo en la habitación contigua. Casi me detengo entonces, pero no. Tal vez no podía decir que estaba hablando con ella, o tal vez sí. De cualquier manera, hablar con ella no podía doler y me hizo sentir un poco menos solo y triste mientras la miraba. La segunda pintura, la que comenzó después de que me desperté después de quedarme dormido durante unas horas, era más extraña que el resto. Parecía que estaba en una habitación con paredes curvas hechas de raíces de árboles, y en el centro de la habitación había una pequeña mesa hecha de las mismas cosas. Algunas de las raíces alrededor de la habitación eran de un rojo intenso, pero otras partes, incluida la mesa, parecían quemadas y negras. Miré más de cerca y vi que podía ver la sombra de una persona sobre la mesa, manos sosteniendo un largo bulto de forma ovalada. Lo estudié durante mucho tiempo, repasándolo una y otra vez en mi mente después de que ella se lo quitó. No podía encontrarle sentido. De cualquiera de ellos. No era lo suficientemente inteligente y le estaba fallando. Rachel durmió durante mucho tiempo después de esa pintura. Luego se levantó al 5.º día, su último día, e inmediatamente comenzó a trabajar nuevamente. Esta vez estaba pintando más rápido, y aunque la veía hacer una mueca de vez en cuando, nunca perdió su mirada de determinación mientras cortaba líneas y colores a través del lienzo. Cuando terminó, Rachel tomó la pintura y la giró hacia la cámara, dándome una pequeña sonrisa cansada mientras estaba bloqueada de la vista. Estaba mirando desde el porche delantero de una casa en algún lugar. Estaba en el campo, y la vista matutina del patio y la tierra más allá eran maravillosas, pero más cerca la pintura era de 2 manos. Agarrándose el uno al otro con fuerza, sus dedos entrelazados parecían brillar de rojo y naranja a la luz del sol naciente. Me encontré llorando mientras lo miraba. Parte de esto fue porque no sabía lo que significaba, y sentí una creciente sensación de desesperación al pensar que las últimas obras de Rachel podrían desperdiciarse en mí. Parte fue porque sabía que habían pasado 5 días y podía sentir que estaba cerca del final. Hasta su fin. Pero había algo más que todo eso también. La última pintura, incluso con todo lo demás en mi cabeza y mi corazón tirando de mí hacia abajo, me dio esperanza. ¿Esperanza de qué? No lo sabía. Pero empecé a pensar que tal vez el único mensaje que Rachel tenía para mí en esa última pintura era que de alguna manera, en algún lugar, todo estaría bien. Fuera del borde de la pintura pude ver movimiento en la habitación. La gente entró apresuradamente con algún tipo de equipo médico. Y luego el monitor se volvió negro. Lo has hecho bien, Thomas.
Muy bien. Durante los últimos 5 días de video, habíamos trazado 1047 microvariaciones en el comportamiento de Rachel que creíamos que podrían corresponder a su comportamiento, sus reacciones y sus estados emocionales mientras veía el video. Como antes, ustedes dos permanecieron sincronizados como si estuvieran en la misma habitación. Realmente es notable. Me senté mirando a Solomon. Escuché lo que dijo, pero no me importó. Solo quería que se acabara. Sea lo que sea, solo quería que terminara. Aclarándose la garganta, continuó. Es por eso que hemos decidido mover el implante del cuerpo de Rachel al suyo. Esa es una de las muchas razones por las que la hemos preservado tanto. El cuerpo extraño todavía mostraba signos de vida todo este tiempo, pero apenas, y teníamos miedo de intentar eliminarlo. Nuestra esperanza es que, dada tu conexión con Rachel, te acepte. Tal vez incluso prospere en ti más de lo que nunca lo hizo nuestra niña. De repente me puse de pie, y fue solo el levantamiento del arma de Solomon lo que me impidió atacarlo. No hables jodidamente de ella así. Como a cualquiera de ustedes le importaba una mierda sobre ella. Te mataré jodidamente. El rostro de Solomon se oscureció ligeramente a medida que sus labios se adelgazaban. No lo harás. Pero si las amenazas ociosas te hacen sentir mejor, adelante. Solo hará las cosas más difíciles, no más fáciles. Sintiendo una puñalada de miedo en pánico, me senté de nuevo. ¿Qué es esto que vas a poner en mí? El hombre me miró durante varios segundos antes de responder. Estoy tentado a no decírtelo después de tu estúpido y, francamente, hiriente arrebato. Pero seré la persona más grande. Dejando escapar un pequeño suspiro, continuó. Thomas, en algún lugar hay un árbol. Un árbol muy especial. Sospechamos que es el mismo árbol que Rachel pintó para ti esa vez, aunque no podemos decirlo con certeza, ya que nunca hemos podido encontrarlo. O está escondido muy bien o es capaz de esconderse de aquellos que desea. Solo lo miré, tratando de matarlo solo queriendo que fuera así. En cualquier caso, tenemos la siguiente mejor cosa. Un antiguo recorte del árbol. Asegurado a un gran costo y sacrificio, y estudiado durante mucho tiempo sin mucho éxito. Sin embargo, en los últimos años se nos ha dado. Consejo, que este recorte podría cultivarse en el suelo adecuado. Pensamos que el suelo era Rachel, pero aunque se desarrolló más dentro de ella, murió antes de que se terminara el crecimiento necesario. Inclinándose hacia adelante, me sonrió. Sin embargo, tenemos bastante buena autoridad para que puedas tener éxito donde ella falló. Luché contra ellos cuando vinieron, pero no importó. Me desperté algún tiempo después con un dolor sordo en el pecho y una pequeña cicatriz que ya estaba sanando en la parte superior del estómago. Realmente no me sentía tan diferente aparte del poco dolor, pero sabía que eso cambiaría con el tiempo. Tal vez tuve más tiempo que Rachel, o tal vez tuve menos. No importaba. Solo. Espera, ¿qué fue eso? ¿Había algún tipo de voz suave, viniendo de dónde? No estaba en la habitación. Estaba en mi cabeza. Sentí una emoción de emoción. Tal vez esta era la voz de Rachel. ¿De alguna manera se había quedado en la cosa del árbol que habían puesto dentro de mí? Pero no. Nunca había escuchado la voz de Rachel, pero sentí que no era así. Esta voz era demasiado delicada para ser realmente escuchada o entendida, y me recordaba a la música que venía de una habitación distante que sentías en el fondo de tu mente sin darte cuenta. Fue una melodía, una especie de canción. Pero no era la canción de Rachel. Me di cuenta con un escalofrío de que era la canción de la cosa dentro de mí. Al principio tenía miedo, pero eso no duró mucho. No estaba tratando de lastimarme. Estaba atrapado aquí al igual que yo. Pero, comenzó a cantar, era hora de que fuéramos libres. Me puse de pie y caminé hacia la puerta, y mientras lo hacía, las luces se apagaron. La puerta frente a mí hizo clic, y cuando extendí la mano y giré la perilla en la oscuridad, se abrió fácilmente. ¿Cómo fue esto posible?
Y si podía hacer esto, ¿por qué no había ayudado a Rachel a salir? No hubo respuesta, pero tampoco hubo tiempo. Ya podía escuchar las botas a la vuelta de la esquina cuando el resplandor de las linternas comenzó a iluminar el otro extremo del pasillo. Me arrastrarían de vuelta allí. Encadenarme o quitarme esta cosa antes de que podamos escapar. Si alguna vez iba a salir, tenía que ser ahora. La voz estaba cantando de nuevo, empujándome a ir más lejos en la oscuridad, a correr hasta que estuviéramos a salvo. Así que escuché y corrí. Cada puerta se abría para mí, cada giro me mantenía apenas fuera de la vista. Las personas que me buscaban estaban ladrando órdenes por una radio, preguntando a alguien cuál era el atraco en el generador que se estaba activando. Cualquiera que fuera la respuesta, los pasillos permanecían oscuros mientras me desplazaba a través de ellos ciego pero sin caer, perdido pero sin ser encontrado. Cuando llegué a la puerta final, la abrí en una tarde luminosa. Mis pulmones ardían un poco con el primer aire fresco y no reciclado que había respirado en una semana. Parpadeando, esperé a que la voz me dijera a dónde ir, pero se había quedado en silencio. Cerré la puerta cuando el pánico comenzó a subir en mi pecho. Todo esto y me atrapaban porque no sabía a dónde ir. Estaba afuera de un edificio marrón en medio de la nada. Había un camino que salía a la derecha y a la izquierda había el bosque de Rachel, desde su primera pintura hasta mí. Supe que era el mismo bosque de inmediato, y no solo porque coincidía con la pintura tan estrechamente. Tenía una extraña sensación que se sentía como una especie de magnetismo, o como los pájaros saben en qué dirección volar. Mirando a mi alrededor por un segundo, sentí que me estaban tirando cuando volví a mirar esos bosques. Esto era correcto. De alguna manera, sabía que este era el camino que necesitaba seguir. Así que fui. Había llegado al borde del bosque cuando escuché el ruido de los hombres que salían del edificio. Pensé en esconderme, pero sabía que era una mala idea. Simplemente me atrapaban y sentí el impulso de adentrarme más en el bosque. Me lancé hacia adelante, corriendo a una velocidad casi imprudente, pero nunca tropezando o tropezando a medida que avanzaba. Ocasionalmente escuchaba un ruido detrás de mí mientras se extendían para buscar, pero los sonidos se hicieron más débiles a medida que corría. Casi pensé que los había perdido para siempre cuando escuché una tos corta que se amortiguó rápidamente a mi izquierda. Alguien se había acercado sin que yo lo supiera. Presa del pánico, busqué cualquier lugar donde pudiera esconderme. Solo había arbustos y árboles y allí un pozo. No solo un pozo, sino el pozo de Rachel, con las mismas paredes de piedra gris desgastadas cubiertas con una tapa de madera desgastada. Sentí un momento de feliz reconocimiento, pero luego se desvaneció. ¿Cómo ayudó eso? Revisaban el pozo si lo encontraban, y no tenía ninguna forma de meterme en él sin lastimarme o atascarme. Entonces una idea me atrapó. Agachándome y quedándome en el cepillo, me moví hacia el pozo y empujé cautelosamente la tapa. Al principio se resistió, pero cuando empujé un poco más fuerte, el círculo de madera se deslizó lo suficientemente a un lado como para que se pudiera ver claramente que alguien lo movía. Echando un vistazo a mi alrededor, volví a los arbustos mientras escuchaba suaves pisadas acercándose. Tenemos que comprobar esto. ¿Crees que se fue al pozo? Mejor espero que no. Probablemente se rompió el cuello si lo hizo, y luego son nuestros. Pude ver a los dos hombres acercándose. Ambos llevaban armadura oscura y llevaban rifles de asalto. El mayor de los dos se encogió de hombros ante el otro. Mejor eso que él estaba escondido allí y no lo comprobamos. Mirando irritado, el hombre más joven asintió. Miraré. Se acercó al pozo y empujó la tapa de madera a un lado, haciendo que cayera al suelo. Al presionar un botón en su rifle, una linterna cobró vida en el cañón. Comenzó a brillar en el pozo mientras el otro continuaba mirando en todas direcciones. Me preocupaba que me viera si me movía, pero no podía esperar. Solo tenía que mantener la calma. Piensa despacio y muévete rápido. Esperaba escucharlos gritar o sentir que algo o alguien me golpeaba en la espalda, pero no llegó nada.
Cuando la luz de la tarde comenzó a atenuarse, vi que los árboles se adelgazaban más adelante. Me acercaba a una carretera. También parecía una carretera pública normal, con varios autos pasando de una manera u otra mientras salía del bosque y subía la colina hasta el asfalto. La idea de hacer autostop, especialmente tan cerca de donde me sostenían, era aterradora, pero vi pocas opciones. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta que me habían dado y mis propios zapatos, pero no tenía dinero, identificación o teléfono. Mi única oportunidad era alejarme lo suficiente como para poder tratar de obtener ayuda. Salté ligeramente ante el silbido de los frenos hidráulicos cuando un gran semi rodó hasta detenerse a mi lado. La ventanilla del pasajero bajó y un hombre mayor con cabello blanco y bigote gris se inclinó y me miró. «Te ves perdido, hijo. ¿Necesitas un paseo?» Miré hacia la puerta del camión. Tenía un logotipo que decía Martinez & Sons Construction and Hauling. Debajo había un hombre de dibujos animados golpeando una pared con un mazo. Mirando hacia atrás, le sonreí. «Sí, señor, lo hago». Me desperté 5 horas más tarde cuando nos detuvimos en una parada de camiones en algún lugar de Nevada. Había planeado permanecer despierto todo el viaje, pero eso solo había durado unos minutos antes de que el agotamiento me alcanzara. Miré a Oliver Martínez y me dio una sonrisa con dientes. «Estoy cansado, pero estabas plomado. Tengo que cargar combustible, tu charm y comer algo. Voy a ir a California después de eso. Si quieres ir más lejos, vuelve aquí en 1 hora. ¿Suena bien?» Asentí y le agradecí nuevamente por el viaje cuando salí. Me sentí aturdido por dormir, pero por lo demás está bien. Solo necesitaba decidir si este era un buen lugar para pedir ayuda o si debía seguir con Martínez. Parecía un tipo muy agradable y probablemente trataría de ayudar si pudiera, pero quería evitar poner a más personas en peligro si podía evitarlo. Mirando a mi alrededor, vi que estábamos en una pequeña ciudad bastante bonita. Decidí que iría a mirar a mi alrededor durante unos minutos y luego decidiría qué hacer. Estaba a solo 3 cuadras de la calle cuando vi las luces parpadeantes en la distancia. Era una sala de cine. A medida que me acercaba, sentí que mi pecho se apretaba. Era el de la pintura de Rachel. «Hola. Bienvenido al Fénix». El tipo parado en el mostrador de dulces del teatro parecía un poco más joven que yo, y aunque parecía lo suficientemente amigable, también parecía un poco preocupado. «Si estás aquí para la doble función de terror, me temo que la segunda película dura unos 30 minutos. Sin embargo, puedo darte una mitad de tarifa si quieres verlo». Sacudí la cabeza y traté de no parecer tan extraño y loco como me sentía. «No, está bien. Bueno, reconocí este lugar por una imagen que pintó un amigo mío. Así que entré para preguntarte si sabías algo sobre ella». Levantó las cejas y se encogió de hombros. «Está bien, raro». Sonrió y agregó, «extraño pero interesante». «¿Quién es ella?» Tragué saliva. «Su nombre es, bueno, lo fue, Rachel Donovan». Esperaba que pareciera sorprendido, emocionado o enojado, pero pude ver de inmediato que el nombre no significaba nada para él. Sacudiendo la cabeza, se encogió de hombros de nuevo. «Lo siento, eso no te suena. Yo diría que podrías preguntarle al dueño, pero está de vacaciones esta semana». Asintiendo con la cabeza, busqué en mi mente algo más que preguntar, alguna forma de hacer que este lugar importara de la misma manera que sus otras pinturas. ¿Hay algo único en este lugar entonces? ¿Su historia o algo así? El hombre sonrió. «Amigo, claramente no eres de aquí. Este lugar es súper aburrido. No solo el teatro, sino toda la ciudad». Frunciendo el ceño en sus pensamientos, agregó: «Lo único que sé sobre la historia de este lugar es que solía haber una casa aquí que se quemó. Esto fue como en la década de 1920 o 30 cuando esto ni siquiera era parte de la ciudad. No podría decirte lo primero más allá de eso, pero apuesto a que es lo más interesante que ha sucedido aquí». Dejé escapar un suspiro decepcionado. «Está bien. Bueno, gracias». Me volví para irme cuando el tipo volvió a gritar: «Hola hombre, lo siento, no pude ayudar más».
Si vuelves, te conseguiré un descuento en una película. A medias. Si no estoy trabajando, diles que Marshall dijo que estaba bien. Saludé con la mano y traté de sonreír mientras me dirigía a la puerta con el corazón apesadumbrado. ¿Por qué me llevaste aquí, Rachel? ¿Qué hay aquí que ayudará? Estaba afuera de nuevo, mirando los brillantes letreros parpadeantes del teatro como si fueran a darme algún tipo de señal secreta, cuando noté movimiento por el rabillo del ojo. Había un callejón que corría a lo largo del teatro y iba detrás de él para algo. Lo que fuera que estuviera allí, la luz de una lámpara de seguridad distante proyectaba sombras a lo largo de la pared del callejón y esas sombras se movían. En lugar de sentir miedo, me sentí emocionado cuando comencé a bajar por el callejón. Rachel me había llevado hasta aquí, y solo tenía que confiar en que había una razón para ello. Sigue buscando hasta que... Las sombras estaban hechas por hojas que soplaban con un viento que no podía sentir. Cuando llegué al otro extremo del callejón, vi que había un pequeño patio trasero detrás del teatro rodeado por una cerca de alambre, y al otro lado de esa cerca estaba el árbol de la pintura de Rachel, con su corteza retorcida de color rojo intenso y espuma de hojas verdes ondeando de un lado a otro en el aire nocturno. Sentí una oleada de calor en mi pecho cuando el canto distante comenzó de nuevo. Este era el lugar. El árbol especial que no se podía encontrar a menos que quisiera que lo encontraras. Se encontraba en el borde de un pequeño lote cubierto de maleza rodeado por todos lados por edificios y patios, de alguna manera olvidado cuando lo que esta tierra había sido una vez fue dividida, y a pesar de su ubicación, tuve la fuerte sensación de que fui el primero en verla en mucho tiempo. Al escalar la cerca, sentí que un alambre dentado se clavaba en mi pierna y me rasgaba los pantalones mientras caía por encima. Estaba sangrando un poco, pero apenas me di cuenta. Ahora podía oler el árbol, y era un olor rico y bueno diferente a cualquiera que hubiera olido antes. Al acercarme a él, sentí que el canto se hacía más fuerte a medida que lo tocaba. Me sentí más fuerte y menos asustado entonces, y cuando vi que la luz se abría en sus raíces, no temblaba, sonreí. Había un túnel oculto debajo del árbol. Un túnel lleno de aire de olor dulce que era como el olor del árbol pero también diferente. Y el túnel no estaba oscuro, no, en absoluto. Brillaba con su propia luz dorada que me llamaba, me impulsaba hacia adelante. La lluvia comenzaba a caer mientras miraba alrededor del lote oscuro. Pensé que estaba dejando este mundo atrás. Y descubrí que no me importaba mucho en absoluto. El túnel había seguido creciendo, inclinándose suavemente hacia abajo y lo suficientemente alto como para entrar sin agacharme. Las raíces del árbol siguieron y siguieron, tejidas a través de las paredes de tierra a medida que profundizaba. Miré hacia atrás y vi que el túnel se había cerrado detrás de mí, pero no me sorprendió. El camino a seguir era la única manera que importaba. Caminé durante lo que podrían haber sido horas, pero nunca me sentí cansado o hambriento. Y nunca me preocupé de estar perdido, aunque no tenía idea de dónde estaba o a dónde iba. Aún así, sentí una oleada de felicidad y emoción cuando doblé una esquina y vi algo en el túnel que tenía delante. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una pared de ladrillos, pero justo cuando comencé a pensar que había encontrado un callejón sin salida, la pared se desvaneció, revelando una habitación oscura. Me detuve en el borde del túnel, mirando hacia el piso de lo que parecía un sótano. Estaba vacío, pero a la luz del árbol podía distinguir algo rayado en el suelo. Era el número 2. Sentí que mi pulso se aceleraba al recordar la pintura de Rachel con los asientos del teatro, y luego salí a la habitación. Era el sótano vacío de una casa, y cuando subí las escaleras y abrí la puerta, vi que el resto de la casa también estaba vacía. No había luces encendidas, pero la luz del sol brillante entraba por todas las ventanas y en la distancia podía escuchar lo que sonaba como pequeñas olas rompiendo en una playa. Quería salir y ver dónde estaba, pero me obligué a revisar la casa primero en busca de personas o pistas. Pero no hubo ninguno. La casa estaba completamente desnuda de cualquier signo de personas que no fuera el número arañado en el piso de abajo. Mi nariz hormigueaba con aire salado cuando salí.
La casa estaba cerca de la playa, en lo que pronto descubrí que era una isla pequeña y desierta, y me di cuenta con poca sorpresa de que reconocía la casa de la pintura de Rachel. Cuando salí del porche, no vi señales de gente, pero no estaba completamente solo. Porque sentado a cierta distancia de la casa, estaba el árbol. Sabía que no podía ser el mismo árbol que en el lote abandonado, pero al mismo tiempo sabía que lo era. O al menos una parte diferente del mismo árbol que hizo los túneles y apareció en mi viejo mundo y en cualquier lugar que fuera. Porque había empezado a tener ese pensamiento tan pronto como salí de la casa. No pensé que este fuera mi mundo. No exactamente. Pude ver una isla más grande a cierta distancia y podría tener gente en ella. Hoteles, coches y aviones. O puede que no, ya que esas cosas podrían no existir aquí. De cualquier manera, mi nueva intuición se estaba fortaleciendo y podía decir que él. ¿Cómo se llamaba? Lacón. No, la textura de las cosas era diferente de alguna manera, aunque solo fuera un poco. No está mal ni da miedo, solo diferente. Aún así, después de un par de horas explorando la isla y revisando la casa, comencé a sentirme terriblemente solo, incluso con el árbol cerca. Decidí volver al túnel y seguir adelante. La pared del sótano se desvaneció cuando caminé hacia ella y volví a entrar en los túneles. Fue poco tiempo después que encontré mi segunda versión de la casa. Al igual que el primero, la pared se desvaneció en un sótano, pero este estaba lejos de estar vacío. Era un taller de algún tipo, lleno de herramientas con las que no estaba familiarizado. Miré hacia abajo y vi 43 rayado en el suelo. ¿Quién estaba haciendo eso? ¿Y por qué? Iba a explorar la casa, esta vez con más cuidado, ya que parecía que había gente aquí, pero luego me congelé. Apoyado contra la pared de ladrillos, junto a una pequeña pila de tablas, había un mazo. Tratando de estar callado, me arrastré y lo recogí antes de regresar al túnel. Cuando yo era pequeña, antes de que papá muriera, le encantaba cazar. Nunca fui con él y no recordaba mucho de lo que cazaba, pero sí sé que tenía un viejo sabueso que había tenido desde antes de que yo naciera. El perro solo lo había amado, bueno, a él y a estar tras la pista de algo. Cuando Rutger, su nombre era Rockefeller, obtuvo un olor, fue como si estuviera en trance. Iba y venía, de un lado a otro, y al mirarlo, parecía que estaba teniendo un ataque, perdido y seguro al mismo tiempo. Pero lo que Rutger sabía o no sabía, siempre encontraba lo que estaba buscando. Me sentí como Rutger ahora. Me movía cada vez más rápido a medida que bajaba por este giro y aquello. Me sentía como si estuviera tras la pista de algo o viajando con recuerdos que no tenía. Agarrando el mazo con fuerza, pude escuchar el zumbido creciente de la música distante en mi cabeza cuando doblé la última esquina y luego se quedó en silencio. Había otra pared de ladrillos, y cuando me acerqué, se cayó. Era otra habitación del sótano, pero esta era mucho más pequeña. Contenía una mesa, un cofre de ropa y una vieja cama de metal que se había roto. En la pared de ladrillo lejana, una mujer estaba usando una de las patas de metal de la cama para atacar la pared y lo que había detrás de ella. Sentí que mi cabeza comenzó a nadar mientras la miraba desde atrás, y cuando se volvió para mirarme, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo, sentí que el mazo se deslizaba de mi agarre mientras tropezaba contra la pared ahora sólida. Apenas podía respirar, pero logré decir una sola palabra. Rachel. La mujer me miró, su expresión menos temerosa pero aún cautelosa. Tenía la pata de la cama parcialmente levantada en señal de advertencia. Sí. ¿Te conozco? Era ella, pero no lo era, como el árbol de la isla. Esta Rachel parecía unos años mayor, y aunque parecía estresada y confundida en ese momento, sus ojos no parecían agobiados por la misma tristeza silenciosa que había llegado a reconocer viendo a la otra Rachel durante todo ese tiempo. Aún así, no sabía cómo responder a su pregunta y no sonar espeluznante o loca. La miré fijamente por un segundo, tambaleándome, cuando ella le preguntó a otro. «Saliste del túnel del árbol, ¿verdad?» Asentí con la cabeza, agradecido por algo que podía responder fácilmente.
Estudiándome, dijo. ¿De dónde vienes? Antes del túnel, quiero decir. Me sonrojé mientras trataba de pensar en las palabras correctas. Bueno, vine de Texas. Originalmente quiero decir. Ella me sonrió por un segundo antes de atraparse y tratar de parecer seria de nuevo. Sí, está bien. ¿Pero cómo? ¿Sabes cómo funciona el árbol? ¿Cómo te enteraste del túnel? ¿Cómo llegaste aquí? Suspirando, me froté la cabeza y comencé a hacerlo. Mira, sé que esto sonará loco, pero tenía un trabajo viendo a una mujer atrapada en una habitación, y esa mujer eras tú, u otra versión de ti, y me pidió ayuda, y no pude ayudarla y luego me llevaron, y descubrí que había estado muerta durante mucho tiempo, pero podría verme en el futuro y luego pusieron algo del árbol en mí que había estado en ella que la mató y luego escapé y luego descubrí a dónde ir para encontrar el árbol de las cosas que había pintado y de alguna manera, sabía cómo ir en los túneles para encontrar diferentes lugares y estoy bastante seguro de que los túneles conducen a diferentes mundos y obtuve este mazo y luego yo. Espera. Maldita sea. Toma un respiro. Te vas a desmayar. Estaba sonriendo de nuevo, y esta vez no trató de ocultarlo. Miró por encima de lo que quedaba de la cama hasta donde el mazo yacía en el suelo. ¿Y dijiste mazo? Golpe, así que sí, te creo. Golpe, yo también he estado en esos túneles. Mi exnovio me engañó para que me mudara aquí para poder atarme al árbol en su lugar. Golpe, bueno, no me ate al árbol literalmente. Toma su lugar como... ¿Qué? ¿El amigo del árbol o algo así? Realmente no lo sé. Todo está bastante jodido y no lo entiendo todo. Golpe, pero lo que sí entiendo es que el hijo de puta me amuralló aquí. Al principio, pensé que podría soltar algunos ladrillos con el tiempo, pero no. Esta vez puso una capa de concreto en el exterior. Bueno, feo. O Justin. O lo que sea. Pienso principalmente en el como facfas ahora. Golpe, esto está tomando una eternidad. Me acerqué y puse mi mano en el mazo. Déjame hacerlo un poco. Podemos turnarnos. Habíamos limpiado aún más ladrillos de los que ella ya había logrado, pero el muro de concreto solo comenzaba a mostrar pequeñas grietas. Quería seguir mirándola, que hablara conmigo, pero sabía que estaba cansada. Ella sintió de mala gana y soltó el martillo. Antes de balancearme, la miré. ¿Cuánto tiempo has estado aquí así? Golpe, Rachel frunció el ceño. Es difícil decirlo con certeza, pero creo que unos 8 meses. Dejé caer el martillo de nuevo mientras mis ojos se abrían. ¿Cómo sobreviviste todo ese tiempo? Su ceño fruncido se profundizó. Es el árbol. No me dejará morir. Simplemente me sumerjo en el túnel todos los días por un tiempo y nunca tengo tanta hambre o sed. Entonces se me ocurrió un pensamiento. ¿Por qué no escapaste por los túneles? Rápidamente negó con la cabeza. No, gracias. Ya he tenido suficiente de ver otros mundos. Algunos de ellos no son tan agradables. Y no quiero estar más atado al árbol de lo que ya estoy. Solo quiero salir de aquí, a mi propio mundo, y luego puedo tratar de descubrir cómo liberarme de mi conexión con el árbol para siempre. Rachel se encogió de hombros. Lo habría hecho eventualmente con las estúpidas partes de la cama, pero quién sabe cuánto tiempo habría tomado. Ella sonrió de nuevo. Estoy muy feliz de que hayas venido a ayudar y hayas traído un mazo contigo. Devolviéndole la sonrisa, asentí mientras levantaba el martillo de nuevo. Yo también. Golpe, ambos estábamos retorciéndose de sudor cuando nos arrastramos a través del agujero que habíamos hecho en la pared exterior. Rachel me dijo que pensaba que su exnovio se había ido hace mucho tiempo, pero no podía estar segura, así que teníamos que tener cuidado. Agarrando el mazo del interior de la habitación, nos dirigimos hacia las escaleras. La casa estaba decorada pero tranquila, y no vimos señales de nadie cuando caminamos hacia la puerta principal y la abrimos. Afuera, el sol estaba saliendo en un nuevo día, y cuando salimos al porche, salté un poco cuando Rachel tomó mi mano y la apretó. La miré.
No había podido ayudar a la otra Rachel, pero tal vez ese nunca había sido el punto en absoluto. Porque ahora pensaba que había sido capaz de ver algo más que otros lugares o el futuro. Ella había sido capaz de ver otros mundos y posibilidades. Como esta, donde otra versión de ella estaba atrapada y necesitaba ayuda. Un lugar donde no me casaría ni ella podría ser libre. Al final, incluso cuando sabía que se estaba muriendo, Rachel había estado decidida a ayudarnos a estar juntos y felices. El sol de la mañana pintó hermosos colores en el rostro de Rachel y mirándola a los ojos vi cuánto se parecía a la mujer que había observado, cuidado y tratado de salvar. La mujer que, al final, me había salvado en su lugar. Quería decirle a Rachel tantas cosas, hacerle tantas preguntas, pero todo eso podría venir después. Apretando su mano hacia atrás, caminé con ella lejos de la casa.